ustedes bienvenidos. Estamos en Capital Media Efecto Televisión. Estamos en Capital a Debate Internacional. Mi nombre es René Palacios y como siempre le agradezco, nos honre con su sintonía. La oposición venezolana comienza a evaluar acciones de mayor contundencia como una huelga nacional, esto para presionar al gobierno de Nicolás Maduro Moros a ceder ante las exigencias de permitir un cambio político y frenar la Asamblea Nacional Constituyente. Pero también el gobierno ha acusado a la oposición de cometer actos terroristas y han asegurado que los jóvenes son captados por este grupo y entrenados para tal fin. Por ello, para platicar sobre este tema, agradezco a Aranza Tirado, politécnica internacionalista de la UNAM, que nos acompaña. Aranza, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. A Alfredo Mota, profesor de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, por estar con nosotros. Alejandro, ahí dice Alejandro. Alejandro, bienvenido. Y tengo que comprarme unos lentes. Y desde luego también, mejor lo checo aquí, a Rodolfo Higareda de la Universidad Johns Hopkins para platicar sobre la realidad presente de Venezuela. Pues gracias por estar aquí. Ya estuvimos afuera del aire más o menos viendo cómo está la cuestión de las opiniones. Entonces me gustaría empezar para que no se vea como rudeza innecesaria, pues con Aranza Tirado, que nos dé la lectura que tiene sobre la problemática venezolana de la actualidad. Bueno, yo creo que para entender lo que está sucediendo actualmente en Venezuela, en esta coyuntura política, hay que remontarse a la historia no solo de la Revolución Bolivariana, sino del proceso venezolano, incluso a la historia de lo que ha sido América Latina a lo largo del siglo XX. Entender que Venezuela está en medio de una disputa geopolítica, que es del imperialismo de Estados Unidos por los recursos petroleros que hay en Venezuela, donde se están ubicadas las principales reservas de petróleo probadas del mundo, y que esto no es casual, que desde el año 2004, o sea, ya con el presidente Chávez, porque hay sectores de la oposición que dicen que ahora con Maduro todo está mal, pero con Chávez más o menos la cosa iba bien, pero lo que están argumentando ahora contra Maduro es lo mismo que decían contra Chávez. Ya se inició desde el 2004 una estrategia de guarimbas, o sea, de desestabilización en la calle para tratar de subvertir en la calle lo que no se ha podido lograr en las urnas, lo que no ha podido lograr la oposición a lo largo de reiteradas contiendas electorales donde la oposición, si bien es cierto, en los últimos años ha recuperado terreno electoral, ha logrado, ¿no?, incluso votos en sectores que en algún momento habían votado por el chavismo, pero que todavía no ha logrado rebasar electoralmente al proyecto bolivariano en las urnas. Y si no hacen elecciones no lo va a lograr rebasar nunca. Y creo que esto es importante porque a pesar de que las guarimbas empezaron en 2004, es importante también recalcar que hubo un antecedente de golpe de Estado contra el presidente Chávez en 2002, un paro petrolero. O sea, ha habido toda una serie de medidas de una oposición que yo creo que, aunque se llame Mesa de Unidad Democrática, no es ni unitaria ni es democrática por lo que está haciendo en las calles. O sea, no puede ser que prendan fuego a una persona porque parezca chavista, como pasó el otro día en Plaza Altamira. No puede ser que las muertes que está habiendo sean en gran parte a manos de opositores y las estén vendiendo como que son muertes provocadas por el gobierno venezolano, como sucedió en 2002, cuando se acusó al gobierno venezolano de disparar contra propios manifestantes, cuando luego se supo que había infiltrados en las manifestaciones y francotiradores para asesinar a personas y justificar la remoción del presidente Chávez. Y bueno, pues esa es mi lectura. O sea, mi lectura es que la coyuntura venezolana no se entiende sin ver la historia de América Latina, sin ver lo que se hizo contra el gobierno de Salvador Allende, sin ver lo que se hizo contra el gobierno sandinista. Y es muy evidente por qué molesta a Venezuela, más allá de los errores que obviamente habrá cometido el gobierno de Venezuela, porque no creo que sea perfecto, y es clara que... Es lo único que les falta alegar, ya para estar en el terreno del mundo al revés. Obviamente no, pero esos errores creo que no son la causa de las movilizaciones y las protestas que viene habiendo en esta última operación, porque es una operación que se desencadena de manera reiterada más o menos cada año, ¿no? Es como ir probando a ver qué vamos a hacer. He detectado todo el discurso oficial en la lectura de principio completito. Falta nada más que está la CIA detrás de las protestas. Ahí está. También, ¿no? Y evidentemente que el 700% de inflación de Venezuela no es que el modelo económico chavista sea un desastre. No. Es que el imperialismo yanqui, la mafia del poder internacional... René, hay algo que Arancha no dice, que es que en Venezuela lo que hay es una crisis humanitaria. Eso es lo que hay en Venezuela. Y hay que buscar
evidentemente, por qué Venezuela ha llegado a donde ha llegado. Y voy a intentar porque no es fácil dar la respuesta, pero voy a intentar resumir. Y nos vamos con el ABC de un entorno sociopolítico: lo social, lo económico y lo político. Lo social: más de 80% de pobres hoy en Venezuela, una clase media totalmente casi desaparecida, es decir, donde supuestamente el socialismo viene a pregonar, ¿no?, y a decirnos que los pobres van a salir de la pobreza, pues hoy en Venezuela el rico se ha hecho más rico y el pobre se ha hecho más pobre. 80% de desabastecimiento en todos los productos de la canasta básica. Una economía que registra hoy, no lo dice, evidentemente no lo va a decir el gobierno, porque hace bastante tiempo que el gobierno no quiere decir las cifras no oficiales. Hay datos no oficiales. hay datos oficiales. 700% de inflación de la economía, una contracción, la mayor del mundo, del 10%, más del 10% de contracción económica. Y por último, claro, eso es una bomba de tiempo. ¿Y dónde se va a reflejar eso? En la crisis política. Y con respecto a lo político, hay también que decir, y aquí difiero con Arantxa, que esto no es una pelea de la izquierda contra la derecha, esto no es el gobierno contra la oposición, como ha ocurrido, es verdad, históricamente durante la Revolución Bolivariana. Hoy lo que hay en Venezuela es un país secuestrado por una cuerda de narcotraficantes que lo que han hecho es secuestrar el país, lo que han hecho es violar la Constitución. Y del otro lado está el 90% de los venezolanos, hay un 10% que sí, que apoyan al presidente Maduro, que es la base dura y es muy difícil fracturar, que hay un 90% de los venezolanos que sufren la crisis, que sufren la falta de empleo, que sufren el hambre, que no hay medicinas, porque eso es otra cosa. Entonces, después de 18 años, por favor no digamos que la razón que justifica la crisis humanitaria es que el imperio norteamericano quiere poner sus garras en Venezuela para quitarnos el petróleo. Sobre todo considerando que en lo que tiene que ver con comercio de petróleo venezolano hacia Estados Unidos, pues ha funcionado con absoluta normalidad a lo largo de la totalidad del régimen chavista. Y el imperialismo y la geopolítica no tiene nada que ver con los presos políticos. Es decir, no tiene nada que ver con que haya 300 presos políticos. No tiene nada que ver... políticos presos, ¿no? No, bueno, y políticos presos, que son no es lo presos mismo políticos. Ser preso político. Espera, y la represión tampoco tiene que ver con la geopolítica. Y la falta de medicinas y alimentos no tiene que ver con la geopolítica. Y cuando tú desconoces a la Asamblea Nacional electa porque es contraria a tus intereses, no tiene que ver con la geopolítica, tiene que ver con la democracia. Hay una línea que es muy clara, no es delgada. No es delgada. Es una línea en este muy caso clara entre democracia y entre dictadura. Cuando un gobernante le tiene miedo a un lápiz, a una pluma, cuando un gobernante le tiene miedo a eso, a un caricaturista, a un columnista, es un gobierno de papel, es un gobierno que no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que pide la oposición venezolana? Son 4 cosas, son muy simples. Pide libertad de presos políticos, reconocimiento de la Asamblea Nacional. Que por cierto resultó de una elección en la que mayoritariamente, porque decía Arantxa que es mayoritario el apoyo al chavismo en Venezuela, de acuerdo al último ejercicio electoral legislativo que se hizo, no es así, tan es así que pues la mayoría en la Asamblea Nacional, esta desconocida, pisoteada, vapuleada por el régimen, pues la oposición, la Macedonia Democrática es mayoritaria. Es mayoritaria. ¿Y por qué hablan de dictadura? Si es mayoritaria. Lo que pasa es que y las otras 2 cosas son elecciones y un canal humanitario. Y te voy a dar la razón en algo. Esto no es una dictadura clásica, eso es verdad. Claro. Esto es lo que es un gobierno neototalitario. ¿Y por qué? ¿Y en qué se diferencia con la dictadura clásica? En la dictadura clásica la gente la ponían en un paredón y se acababa el problema. Pero acá, cuando tú legalizas lo que no puedes legalizar, que son el ABC de la libertad de expresión, de los derechos constitucionales, cuando tú pones eso en el marco legal, cosa que es un absurdo, evidentemente que ahí tienes, si hay presos de conciencia, no solamente, no son políticos presos, hay presos políticos, hay cualquier cantidad de periodistas exiliados por haber puesto un tuit, amenazados ellos y sus familiares, caricaturistas que hoy están en el exilio, que no pueden regresar a Venezuela, periodistas que se les han quitado el pasaporte. Es decir, es verdad, no los llevaron al paredón, no los llevan al paredón, pero... Bueno, pero claro, no evidentemente también... Tampoco hay que dar el punto. A mí no me gusta relativizar las comparaciones porque luego las banalizas. Entonces, cuando decimos es un Hitler, a ver,
pongamos las cosas en su debida proporción. No es un Hitler, pero, hombre, que te pases durante un año intentando e implementando tácticas dilatorias para que no pueda llevarse a cabo un mecanismo que la propia Constitución establece, que se llama referéndum revocatorio, y que además, curiosamente, en una cosa de estilo churrigueresco constitucional, resulta que solamente se traduce en la remoción del presidente si es durante el 4º año. No, a mitad de mandato. Pues sí, pero eso es un rollo sé que no cuándo, existe en el tercer ninguna año. parte del mundo. No tienen Pero es un... muy democrático, lo están copiando en otras partes del mundo, de hecho. Y es para todos los funcionarios. No, bueno, es que Venezuela, sí entiendo, es el faro internacional de la democracia. Sí. A ver, para ponerlo en términos simples, durante un año el gobierno se negó a facilitar la realización de un referéndum revocatorio. Si el chavismo fuera mayoritario en Venezuela, ¿por qué obstaculizar el referéndum Bueno, revocatorio? ¿Por qué lo mandas Le hasta, entras, por qué lo mandas hasta, tú por qué dices- mandas las elecciones hasta diciembre y pones una porque constitucional? si fuera en el Es 2017, que hubo ya no errores tiene en la que... presentación de las firmas. Eso fue lo que sucedió. No. De todos ya. modos, yo quería contestar lo que dijo el compañero sobre el tema de la inflación. Como tú sabes, que eres venezolano y además eres profesor en la universidad, la inflación es una característica estructural de la economía venezolana por ser una economía basada en la renta petrolera. Sí, Pero Siempre no ha a habido esos niveles. 18 si años me para permiten cambiar el sistema. hablar los Arantxa. tres contertulios, porque veo que también aquí el moderador... 18 años para cambiar el sistema, Arantxa. Sí, Ahorita la los razón cambios no es que baja- históricos no se hacen en poco tiempo. De todos modos, podemos... 18 años. podemos 18 años. no, Vamos a darle 18 18 ¿Puedo años. continuar Lo bueno es hablando? que vamos por buena senda. ¿Puedo continuar Sí, hablando? claro, Por favor, adelante, por Arantxa. favor. Sí, perdón. no, o sea, podemos luego debatir, que también lo han hecho en el gobierno, para hacer esos cambios o no, y a lo mejor podemos continuar algunas críticas. Lo que quiero decir es que la inflación no es algo que haya traído el chavismo ni el régimen de Maduro, sino es algo estructural de la economía venezolana. Y que, además, hay estudios, como el de Pascualina Curcio, una economista de la UCB, donde demuestra que hay una correlación entre hechos políticos e inflación, que lo separa de cuestiones económicas. Pero Es hablemos decir, de libertad, no, Arantxa, hablemos de libertad. hablemos Por de ejemplo, democracia. libertad de expresión. En Venezuela el 80% de los medios están en manos del sector privado, no son medios públicos. El 90% de las... Perdón, Sí, el papel para el periódico. ha sido... No, El papel para el periódico en yo Venezuela he te vivido cierran en la llave. Venezuela, eso no es cierto. Yo en No Venezuela es yo cierto. vivía en el este de Caracas. En el kiosco al lado de mi casa había un montón de periódicos de Arantxa, en el oposición 2011. y tú sabes, el Nacional y Últimas Noticias y el otro... El Universal está el Universal, comprado, el Globovisión no les quedó otra que entregarlo porque Son- estaban asfixiados judicialmente. son Radio Tal medios, cual, no, tal cual. no puedes decir, en un país tal donde cual se de Teodoro- habla de tal cual de magnicidio, Teodoro- no puedes decir Arantxa. que no hay libertad de expresión, ¿sí? Luego, que hables de narcoestado desde México, a mí me parece cuando menos cuestionable, porque si algún país de América Latina tiene problemas de narcotráfico, Pero no estamos tiene hablando que de ver? México. Venezuela. No, No, estamos no, hablando no. de Me México. invitan otro día a hablar igual de el México tema y de la hablamos prensa, o sea, México. prensa venezolana exiliada, ¿a qué No periodista? prensa O sea, venezolana, gente de a pie que periodista- cruza todos los Te días puedo- la frontera no con hay- Te puedo dar Colombia, una no hay lista. que persecución huyen política, todos y los ustedes días lo a saben. Colombia. Tú puedes ir perfectamente a la televisión en Venezuela y decir lo que quieras. Lo que A tu sea, familia sí. no Arantxa, la van a matar como los Los periodistas medios mexicanos. privados, los medios privados. A ver, Qué no, tristeza no, que, a ver, que- yo- que a ver, aquí defiendas se a los un medios dictador, privados. qué pena que Dictador, defiendas, o sea, qué pena que defiendas un Arantxa, régimen que aplasta a la gente, la que mayoría- aplasta la voz, que aplasta la libertad, que aplasta... ¿Sí? ¿Cómo aplasta la La libertad? mayoría de los medios lo que han Ahora te lo optado, digo. lo que han optado es por autocensurarse, porque no tienen Sí. opción. No lo veo. Cuando tú Cuando tú tienes ves los medios privados, cuando no tú ves tienes ninguna el Tribunal censura. Supremo Aplastan de la libertad Justicia encarcelando 300 como personas. brazo judicial del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque eso es el Tribunal Supremo de Justicia, los dueños tienen que tomar una decisión. O vendo el medio de comunicación, sea prensa, televisión o radio, o me autocensuro. Inclusive en Globovisión, y me consta que es uno de los canales con más rating hoy en Venezuela, Que son los que que más se pertenecía, que son los que más se ven. Los Hay una privados. lista, Arantxa, de personas que no pueden invitar, porque si llegan a invitar a uno de los que están en esa lista, les cae el Tribunal Supremo de Justicia, Conatel, les cae, que ya tienen multas encima. Es decir, eso Lo está dudo registrado, bastante. pero si ¿Cómo está puede registrado. ser? La fiscal ¿Cómo va a General dudar de la algo que está República, Pero ¿no te que parece es uno de extraño los que la órdenes- comunidad internacional en pleno, la comunidad, Dios, salvo China y Cuba, hombre, pero estamos hablando de... Ejemplos de la democracia, además. Ejemplos Sí, de la democracia. y de la libertad. Y intelectuales, políticos, países enteros dicen, hey, algo está pasando,
malo ahí y solo estamos Rusia pidiendo no lo dice. cuatro cosas. Y el régimen de Maduro dice, no, pongo oídos sordos, lanzo una constituyente, pero no escucho a la oposición, ¿eh? Lanzo una constituyente, no escucho a la oposición, es una constituyente que además hace a un lado la representatividad, tú lo debes saber mejor. Es decir, Caracas tiene 2 millones de habitantes, ¿es correcto? No, 4 o 5. 4 o 5, ¿cuántos asambleístas les tocarían constituyentes? ¿Como 7? En la actualidad, sí, bueno, es que... No, en el municipio, proyecto San le tocan Libertador. 7. Y hay Entiendo el y un punto del estado diseño. y un Sí, estado más claro. pequeño que tiene 150,000 habitantes, le tocan 8. 8 o 9 o 15. Explícame eso. Entiendo yo eso. Mira, a ver, vamos a tener que ir a una pausa, pero yo sí observo que sí, efectivamente, lo que está pasando en Venezuela, para poner un ejemplo medio chabacano, es como si después del triunfo de Donald Trump, el presidente Barack Obama hubiera dicho, vamos a hacer otra elección. Pero ahora vamos a ver quién tiene más trajes sastres tipo Chanel para ver quién va a ser el presidente, ¿va? Borramos las reglas anteriores. ¡Ay! Hillary Clinton tiene más trajes sastres. Ella ganó. Tal cual. Bravo, bravo, democráticamente, en fin. O sea, hay que respetar las reglas. Esas reglas pues corresponden a la Asamblea Nacional que se eligió en diciembre del 2015 y que, bueno, pues es mayoritariamente opositora. Ahí Nicolás Maduro tendría que haber tomado la iniciativa de negociar con un Congreso opositor, lo que muchos presidentes han hecho en democracias verdaderas, ¿no? Aquí. Sí, aquí sin ir más lejos. Aquí hay presidentes que tienen un Congreso mayoritariamente opositor y ¿qué tienen que hacer? No queda de desconocen otra. las elecciones, Sí, no aquí cambian el calendario electoral. Aranza no. decía que en México que el PRI mata a los periodistas. Bueno, aquí No, en yo no este he dicho que el canal, PRI mate a los en periodistas. fin, He Yo dicho que en no México no se matan creo a que los haya una fila de no ocurre españoles, ni eso. de mexicanos, ni de americanos, ni de chinos que quieran irse a vivir hoy a Venezuela. Lo que pasa Y es otra que no la cosa, hay. nada más para Sí. puntualizar, Sí. no recientemente, pero hubo un incidente incluso en México. Un presidente quería ir a una cumbre y la ley exige que el presidente pida autorización al Congreso para salir del país durante cierto periodo. Por cuestiones de politiquilla, lo que se quiera, el Congreso no autorizó al presidente a ir a la cumbre de la PEC y no fue. Entonces, bueno, creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión. Estamos en Capital de Debate Internacional. Pausa, no se vaya, tenemos mucho más. Seguimos platicando la problemática venezolana en un acalorado debate. El presidente Maduro había solicitado la mediación del Vaticano para ver si se podía encontrar un camino, una salida a este problema. El Se Vaticano burló. respondió y creo que secundando lo que dijo Luis Almagro, secretario general de la OEA, que pues estaría dispuesto a colaborar siempre que en Venezuela se llevaran a cabo elecciones libres. Esto es muy importante porque el Consejo Nacional Electoral venezolano pues es un apéndice del gobierno venezolano. Ahí está Tibisay Lucena siempre explicando por qué no se pudo hacer el referéndum revocatorio, porque en fin. Ahora bien, ¿qué es lo que...? Se lo voy a preguntar a Aranza para ver desde la perspectiva, digamos, pro régimen o pro gobierno, ¿qué es lo que debería de suceder en Venezuela, Aranza? ¿Tú cómo verías en un escenario ideal que se solucionara esta crisis? O pro pueblo, porque también se olvida que hay un pueblo venezolano que mayoritariamente hasta la fecha está del lado de su gobierno. No sé Si qué fuera cuenta. mayoritario, la asamblea no Aranza, dice ¿qué eso. cuenta? Sí, Pero eso es ¿qué lo que encuestas demuestran lees tú? la Lo que sí asamblea- cuentas, Las lo que elecciones. estás leyendo tú. Si el apoyo fuera mayoritario, Claro. Aranza, hubiera habido referéndum revocatorio sin ningún problema, porque mayoritariamente No se el hizo pueblo porque la venezolano oposición no lo recabó hubiera, las firmas lo hubiera suficientes. respaldado a Maduro. Claro. No hay elecciones porque Sí hay el elecciones, régimen no tocan hasta el sabe 19. Pero la que asamblea las pierde. no es chavista, entonces ¿por cómo Eso puedes demuestra decir que no hay eso? una dictadura. Pero ¿cómo Es más, demuestra que es mayoritario el CNE, pueblo? El Consejo Nacional Electoral es el juez de las elecciones internas de la oposición. Si es un instrumento del chavismo, no entiendo por qué la oposición pone su confianza en el Consejo Nacional Electoral. No la pone, no, No le la queda pone. No de tiene otra. opción. No, no sí tiene podría opción. hacerlo. Y acuérdate el Podría tribunal hacerlo. lo que Claro hizo sin que el sí, CNE. Sí. Acuérdate Bueno, el tribunal lo que hizo. en España los partidos políticos, si tienen primarias, elecciones primarias, no van con la Junta Electoral Central a que supervise en sus España, elecciones. cuando el señor lo revisan Rajoy ellos. perdió la mayoría,
tuvo que pasarse año y medio, casi 2, viendo Negociando. cómo cuernos volver a Sí, ser pero estoy gobierno. hablando de lo no que dijo, son a ver, elecciones internas el Congreso de los de la Diputados Mesa de lo Unidad vamos a Democrática. Y tirar me parece a que la la basura. fiscal general venezolana no No está de coincide mucho acuerdo, contigo. lo cual demuestra que hay una división de poderes que funciona y que no hay, por tanto, Una una división de poderes, dictadura. Arancha, que en programas como La Hojilla del señor Mario Silva se le está recordando su familia entera a la fiscal general, donde el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, le ha dicho en vivo y en directo frente a una cámara de todo, insultos. Sí, sí. Entonces, independencia de poderes, es decir, hay independencia de poderes cuando estás conmigo, sí, pero es que cuando no estás conmigo, entonces eres ¿Quién un mató traidor a la al juez patria. que llevó a prisión a Leopoldo López? Que No, sí, bueno, la quiero gente decir, eso porque, quiere decir. porque ¿qué estás quiere- qué- insinuando como que hay amenazas a la fiscal general que se podrían La transmitir. ¿Quién o sea, mató? ¿Y quién mata a un fiscal manifestante general por hace día? 2, ¿Quién lo 3 mata? días. pues los propios No manifestantes me que van digas. armados No me y digas. hasta se Los matan a sí muertos- mismos. Ellos, a ver, Aranza, Pero bueno, los quería los responder muchachos a salen y todos se estos matan de entre que sí. son Ah, uno sí. diario, Qué está barbaridad. sugiriendo que en realidad es los propios manifestantes que se escabechan a alguien pues para hacer Oye, Sí, pero escándalo. tú bueno, eres hay maestra gente- universitaria, hay gente- tú eres maestra gente que ha muerto universitaria y por no te daría saqueos. pena ver a tus alumnos salir a la calle a una manifestación y que regresen y te digan, Es que- mataron a fulanito en la manifestación contra el PRI. Es No, que, no te bueno, morirías es que aquí en de México de matan a los coraje. estudiantes No te y yo no veo tiene- que la OEA esté interviniendo por el caso de Ayotzinapa. A ver, por no, ejemplo, ese es otro caso No, completamente bueno, claro, distinto. digo, y si no pedimos fue, si hay una crisis eso humanitaria, fue, podemos ese ver fue los el miles de narcotráfico, luego te desaparecidos, paso el dato, no fue el los Estado. miles de desaparecidos Pero que hay a en estos México muchachos sí los mata y que la el OEA venga a Estado, mediar, los ¿no? mata el régimen venezolano. Así, Y eso tú no eres está maestra demostrado. Solo hay universitaria 8 y defiendes personas esto. Me doy. No, que bueno, han sido nos asesinadas damos por todos. fuerzas. No, yo sí. No, Ah, por sí, fuerzas Alejandro Bach. policiales que están detenidas y están en un proceso. El resto han muerto por disparos de bandas criminales, linchamientos y quemas, saqueos, De las guardias. fallecidos en accidentes, los que ponen las ¿Cómo las murió Juan Pablo guayas. Pernaleta, Arancha? ¿Cómo murió Juan Pues Pablo con Pernaleta? con el cacharrito este que le dieron de cerca, hay imágenes que lo demuestran, no sé ahora cómo se llama El chopo, exactamente. lo que lanza es una bomba lacrimógena. a No, Juan no es Pablo una bomba lacrimógena, eso no le está lanza, probado. lo dijo la fiscal. La Bueno, fiscal general. tiene su opinión, pero hay una investigación fi- paralela que no Pero es la opinión de la fiscal. Bueno, sí, pero hay otras Nada más y nada investigaciones. menos. Es que o sea, no es solo- nada más y nada con el- menos con que el la opinión de chavismo fiscal. pasa eso, la También los que opinión- mató Franco también se mataron a sí mismos. Sí. Sí. No, hombre, compares. claro. Mira, eso No, me no. parece un insulto porque precisamente yo vengo de una familia republicana Entonces, con un abuelo que estuvo entonces, en un campo de no es concentración. ningún insulto, es o una sea, comparación. no tiene nada Lo que ver. tú pides para Los que ti, son pídelo aliados para del otros. franquismo en Venezuela son Lo los que tú opositores. pides para tu familia, son aliados pídelo del para otros. Por una franquismo. cuestión Y ideológica, el otro sin día embargo- en España estuvieron prohibiendo un acto de víctimas de las guarimbas en la embajada de Venezuela en Madrid. Los opositores ¿Y las y guardias? algunos decían que gritaban Franco, Franco, así que yo Y no las sé quiénes están a guardias favor y las de- guardias, estos paramilitares que van por todo Venezuela matando gente. paramilitares de derechas. Yo quería volver a un tema infiltrados. con el tema de la libertad. Si Pero me, tú si me hiciste permite. una pregunta Arancha, que no respondí. pero dame un pero bueno, segundo, yo quiero sí, volver sí. con el tema de la libertad. Y yo al principio del programa decía que esto no es una pugna política en un régimen democrático, no es la derecha contra la izquierda. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay negociación? Porque además se burlaron incluso del Papa Francisco con respecto al diálogo. ¿Por qué se burlan del Papa Francisco, Arancha? ¿Por qué? ¿Quién se burla de El Papa? gobierno se burló del Papa Francisco. Pero si le está mandando cartas igual ahora En denunciando lo noviembre, de en los noviembre niños se que burlaron opinan del a la diálogo, usaron el diálogo para ganar tiempo, mataron el revocatorio y se pasó al año siguiente y hoy estamos en El diálogo con 2017. Zapatero y Sí, demás. bueno, ¿no? ¿qué Que no hay pasa? diálogo, sí ¿Por hay qué no diálogo. negocia o por qué no le interesa al gobierno de Maduro negociar como tiene que ocurrir en una democracia tradicional? Porque ellos saben que si se van del poder, tienen una gran probabilidad, existe la gran probabilidad de que van a ir presos por narcotráfico, por Eso- violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Dentro de los Estados Unidos, crímenes de la Haya, hay cualquier cantidad El propio de ministro de la expedientes Defensa, y archivos. Vladimir Padrino. Padrino acaba de denunciar la violencia de las guardias. Ellos mismos, Ahora claro. esto que Una decía, autocrítica, pero lamentablemente- eso no es muy propio de una dictadura, ¿no? Lamentablemente, dices que no hay lamentablemente se nos ha represión. acabado el tiempo. O sea, Surgieron varios temas de los cuales ojalá pudiéramos platicar después. Uno de ellos es esto que se llama justicia transicional, porque, bueno, lo platicaremos en otro programa. Para seguir tratando el asunto de Venezuela, se nos acabó el tiempo. Agradezco a Aranza, Alejandro, muchísimas gracias, señor Gareda. Gracias. Y a usted, gracias por habernos, gracias, acompañado en esta edición de Capital a Debate Internacional, que estuvo
particularmente acalorada. Mi nombre es René Palacios. Pásela extraordinariamente bien.